Ahorita que dijo el hermano Tacho, a ver qué promesas tenemos ahí. La memoria de uno mandó para atrás todo y me acordé de una vez que fuimos a llevar el mensaje a la iglesia Betlehem. Nos contó un hermano, nos platicó estamos en la comida y dijo, y le pregunté yo que cómo había ido a dar ahí al templo y cómo se había quedado. Ahora es un señor ya de edad y ahí está en Betlehem. Y si yo me quedé por la bondad de mis hermanos, dijo. Dice que en aquel tiempo hacían el esgrima bíblico, pero de diferentes maneras. A veces se dice 14:5, 14:5 Mateo, y buscamos luego, ¿sí? Y en aquella vez la esgrima que ellos estaban teniendo, decía el que estaba al frente, camino. Y alguien se levantaba y decía un versículo que tuviera la palabra camino y luego decía la cita. Y rápido. Dice yo, pues no le atinaba ni una, no sé mucha Biblia. Y así estaba yo ahorita, tenía miedo que el hermano Tacho me preguntara algo. Y estaba y no ganaba ni una. Y entonces dijo el del frente, árbol, el que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Salmo 28, y dijo la cita y se sentó. Nadie le dijo nada. Dice, ya al paso del tiempo yo vi la bondad de mis hermanos. Nadie me señaló con el dedo, nadie me dijo que estaba equivocado. Yo sabía que me habían disculpado, pero se la aventó, dice, me la aventé así. Árbol, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Salmo 28, dijo todas las citas. No, se anotó un punto por ahí. Y viene a colación esa plática por lo que dijo mi hermano Tacho y por lo que yo siempre les digo a ustedes, mis hermanos. Yo quisiera tener esa facilidad que tienen mis hermanos siervos de Dios, los que a veces comparten el mensaje desde aquí, de tener esa facilidad de poder abrir la palabra de Dios y de un versículo sacar el mensaje como le hacen ellos, tener esa preparación, esa habilidad. Yo no, yo leo bastante, leo de aquí, saco de un libro, escribo una parte, saco del otro, veo experiencias y anotamos todo y lo hacemos un collage, pero lo armamos en el nombre del Señor y venimos a compartirlo con ustedes. El tema de esta mañana, mis hermanos, yo no sé qué pasaría en alguna familia si alguien, si una esposa por ahí fuera a los papeles de su esposo, al archivo, a las cajas. Ya ven que los señores de ahora, de los que estamos en esta edad, guardamos muchas cosas y ahí las tenemos. Un servidor no es la excepción. Pero ¿cómo sería el caso de una esposa que hurgando entre los papeles de ahí de su esposo se encontrara con algo que él hizo, que ella no sabía, que no dio a conocer, pero que fue una causa noble? ¿Cómo se sentiría la esposa de ese hombre? Por ahí va el mensaje de esta mañana. Pero antes yo quiero que vean las caras de las hermanas de la femenil, de las que estuvieron el lunes pasado. Miren la cara que van a poner, miren. ¿Encontraron el peso, mis hermanas, por ahí? No lo han encontrado. Luego les platico a ustedes qué les pusimos a la femenil, por qué les preguntamos de ese peso. Les invito a orar ahí en vuestros lugares. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, mostramos nuestra gratitud por los cuidados que tienes para con nosotros, por enseñarnos a valorar lo que tú nos das, Señor, la salud, el poder caminar, el poder convivir con miembros de tu familia en este tu templo, en esta tu casa de adoración, Señor. Permítenos mostrar nuestra gratitud como lo hemos venido haciendo a través de este culto que esperamos resulte de olor grato y agradable para ti, Señor. Y pido en estos momentos lo mismo, Señor, que hacemos cuando nos das la oportunidad de cubrir uno de tus púlpitos para compartir el mensaje de tu palabra. Te pido lo mismo, Señor, que seas tú el que hable a través de mí, Señor. Quitar a un lado a Guillermo Huerta, Señor, y que sea tu palabra la que fluya desde lo alto y penetre con poder, Señor,
pero con amor también aquí en los corazones presentes. Dejo todo en tus manos, Señor. Yo no puedo hacer nada y muestro mi gratitud por ello. Y sé que así se hará, Señor, porque te lo estoy pidiendo como siempre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. El mensaje que Dios puso para compartir con ustedes en esta mañana, miren, sería de mucho beneficio si hubiera muchos artistas en la congregación, si hubiera jugadores profesionales que triunfaron, que destacaron en algún deporte. Sería de mucha bendición si hubiera políticos encumbrados aquí. Pero yo sé que también será de bendición para todos nosotros, porque hay una palabra muy especial en este mensaje que estoy seguro nos va a hacer reflexionar un buen momento, un buen rato, y permita Dios que salgamos todos pensando en eso. Les decía que hubiera por ahí deportistas, políticos, artistas, alguien encumbrado, porque allá por los años de 1980, uno de los equipos locales de fútbol de la ciudad tenían un jugador que era el centro delantero, el que anotaba los goles y los anotaba, y él corría como lo hacen, ustedes lo vieron en el mundial, apenas meten un gol y corren, ay, se echan la maroma, parece que qué bárbaros, el non plus ultra de la tierra, caramba, y todavía levantan los brazos y ven a las tribunas y lanzan el beso. No, el centro de atención, la máxima creación de Dios. Y en aquel tiempo había un jugador así, pero me llamó mucho la atención una página deportiva del periódico El Norte de aquellos tiempos en que dos jugadores de ese equipo salieron a la palestra y le dijeron: él meterá goles mientras él y yo querramos. El día que nosotros dos no le surtamos de balones, él no va a meter el gol. Casi me imagino a aquellos dos jugadores en alguna de los festejos que hizo el otro jugador de cuando metió el gol, yendo a la esquina, saltando, elevando sus manos. Casi me los imagino llegando con él a preguntarle: ¿no se te hace que estás exagerando demasiado? ¿Acaso lo hiciste solo? Tú eres el equipo, te sostienes solo, te has olvidado de quién te enseñó, te olvidas de quién es el que te surte los balones para que tú nada más le empujes. ¿No se te estará olvidando alguien por ahí en el festejo? ¿A quién se lo debes? ¿Quién te sostiene? ¿Quién te enseñó? Así me imaginaba yo esa página en ese día. Y esas mismas preguntas, mis hermanos, esas mismas preguntas, así se les estaba haciendo Esteban a aquellos que estaban formando parte del concilio en el Sanedrín. Les preguntaba: ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes se creen? ¿Quién es el que los sostiene a ustedes? ¿Por qué están ustedes aquí? No es la pregunta, es ¿por quién están ustedes aquí? Esas preguntas se las estaba haciendo Esteban a los líderes religiosos que lo habían citado allí en el Sanedrín para que se defendiera de las acusaciones que él había provocado en su contra. Esteban, dice Lucas en el libro de los Hechos, en Hechos 6:8, Lucas lo describe en esa parte como un hombre lleno de gracia. Dice, un hombre que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ese era Esteban, así lo describe Lucas en el libro de los Hechos. Pero lo que estaba haciendo Esteban, lo que había hecho Esteban al dedicarse a cuidar a las viudas de los gentiles, que era uno de sus ministerios, al realizar otras obras en favor de los necesitados, había despertado lo que despierta siempre el éxito de otra persona. Había despertado entre los fariseos, entre los judíos, entre una secta de ellos había despertado la envidia. Y lo llevaron ante el concilio y le pidieron que se defendiera de las acusaciones que le estaban haciendo. Y vaya que sí lo hizo, mis hermanos, Fue tremenda la defensa que hizo Esteban. Incluso antes de que empezaran las acusaciones,
Su presencia ahí empezó a ser la defensa de Esteban. Dice en Hechos 6:15, desde ahí empezó su defensa. Fíjense lo que dice. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Al que estaban acusando, al que le estaban señalando, al que le estaban diciendo, tú estás mal, tú tienes esta acusación, le vieron su rostro como el rostro de un ángel. Yo no me lo puedo imaginar, mis hermanos. Nos han pintado, nos ponen algo en los vitrales de las grandes catedrales, y nos ponen a alguien que destella luz, resplandor a su alrededor, en la imagen, la aureola, etcétera. No me imagino a Esteban, pero sí creo que ese resplandor no salía de él, venía de arriba y resplandecía en él. Y también pienso que las palabras que Esteban les dijo a todos los que estaban reunidos ahí en el Sanedrín, yo pienso que no salían de la mente de Esteban, sino que salían del mismo corazón de Dios y fluían a través de Esteban para hacerle una a una las preguntas a los miembros de aquel concilio. Cada vocal, cada palabra, cada consonante, cada expresión que lanzaba, que les injuriaba a Esteban, venían directamente del mismo corazón de Dios. Y no eran unas palabras nada más al azar, a ver qué se me ocurre. Yo pienso que fue un sermón de peso, de mucho peso. Pueden ustedes comprobarlo luego en ese libro de los Hechos, en el capítulo 7, 52 versículos están destinados a todo lo que les dijo Esteban a los del concilio. Y se los llevó de la mano, mis hermanos. Empezó desde los tiempos de Abraham y los llevó a través de José, Moisés, etcétera, hasta llegar a los tiempos de Jesús. 2000 años de historia hebrea. 2000 años de historia hebrea con eso Esteban les hizo recordar y les planteó la pregunta, les planteó la acusación. Aquellos que lo estaban acusando sintieron que Esteban ahora les revertía la acusación, y Esteban les decía en pocas palabras: ustedes están olvidando quién es el que los sostiene aquí. Como el jugador. ¿Por qué estás aquí? No. ¿Por quién estás aquí? Le decía Esteban a cada uno de los miembros del concilio. Y empezó Esteban con la promesa de la tierra. En Hechos 7 del 2 al 4 les dice Esteban: miembros del concilio, el Dios de gloria, empieza a contar la historia. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Yo. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esa tierra en la cual ahora vosotros habitáis. Se los restregó ahí al frente. Fue por Abraham, dejó la tierra, dejó a su parentela. Pero miren las palabras: y de ahí, después de la muerte de su padre, Dios, ¿qué? Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. Se los dice: la única razón por la que ustedes están disfrutando de este pedazo de tierra es por la bondad de Dios. Y entre los versículos 2, 3, 5, 6, 7 y 8, luego los ven por ahí, ustedes podrán ver las palabras que narran la actividad de Dios. En esos versículos dice: Dios apareció, Dios dijo, Dios prometió, Dios habló, Dios dijo, Dios trasladó. Él es el que hace la actividad, Él es el verbo. Y se lo restregaba en la cara: por Dios, por la bondad del Señor es que ustedes están habitando estas tierras. Y por un cachito, como dice la frase común entre la gente de fuera, por algo muy insignificante, por poco, los hijos de Jacob casi echan todo a perder.
Y se los narra Esteban. Vendieron a su hermano ahí en ese mismo capítulo 7 del 9 al 15. Ahí les narra Esteban cómo los hijos de Jacob vendieron a uno de sus hermanos como esclavo a los egipcios. Cómo se repartieron el botín y cómo inventaron una mentira. Una mentira con la cual estuvo viviendo esa familia durante décadas. Y puede surgir la pregunta ahí donde Esteban les preguntaba: ¿es así como se comporta la gente que Dios ha elegido? Y les dice Esteban: pero Dios intervino. Versículos 9 y 10 del mismo capítulo. Dios intervino. Él estaba con José, le rescató, le dio gracia, le dio sabiduría y lo puso por gobernador. Cuando la gente no se olvida de Dios, Dios tampoco se olvida de él. Y vuelve la actuación de nuestro Señor. Él rescató a José, él le dio la gracia, él le dio sabiduría y lo puso por gobernador en aquella tierra de los egipcios. Los llevó Esteban a través de la palabra de Abraham, los llevó a través de la historia de José, y luego llega a la historia de Moisés en el versículo 20 de ese mismo capítulo. Al continuar con la historia de Moisés, dice la palabra de Dios que fue agradable a Dios. Moisés fue agradable a Dios. Esteban les narró la infancia de Moisés entre los egipcios, sus 40 años de aislamiento y su rol como gobernante y salvador. En los versículos del 36 al 38, Esteban los lleva de la mano y les sigue recordando, les dice: Moisés los sacó de aquella tierra de egipcios, habiendo hecho prodigios y señales en aquella tierra y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Y se los remarca: ese es Moisés, el mismo que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con sus padres. Y el mismo Moisés, el que recibió palabras de vida para darnos a nosotros y a ustedes, se los remarcaba. Y en esas palabras de Esteban se podía palpar que una vez más Dios era el gran iniciador. Dios era la parte activa de toda actividad. Dios había puesto a Moisés en la casa de Faraón y lo había educado en las más selectas escuelas de Egipto. Lo preparó en tierras salvajes y lo equipó con poder para dividir el Mar Rojo. Dios proveyó de comida al pueblo en el desierto y le dio leyes en la montaña. Y les pregunta Esteban: ¿y cómo respondió la gente? Igual que ustedes, la gente que llevaba a Moisés por el desierto, después de haber abierto las aguas del Mar Rojo, después de haber visto los milagros, la gente se olvidó de Dios. La gente se olvidó de Dios en el desierto, a tal grado, yo me pongo a pensar que si en ese momento hubiera existido ese transporte colectivo, la Ecovía, ahí mismo todos los que iban con Moisés hubieran pedido su tarjeta de feria y se hubieran regresado directo a Egipto para seguir en la esclavitud. De hecho, vean lo que demandaron. Vean lo que ellos demandaron. En el 40 y 42 de Hechos 7, le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos, ¿qué? Se regocijaron. Se olvidaron de Dios. Y era lo mismo que les estaba diciendo Esteban a los del concilio: ustedes también se olvidaron de Dios, como aquellos israelitas que fueron libertados por mano poderosa con Moisés. Esa parte del mensaje de Esteban retumbó, sonó como un redoble de tambor ahí en medio de los que estaban formando el concilio en el Sanedrín. Y se los dice otra vez: nuestros antepasados olvidaron quién nos trajo aquí, olvidaron quién nos acompañó, se apartaron de Dios, y ahora ustedes están intentando hacer lo mismo, están intentando dejar a Dios y lo han encerrado en una caja.
Dice en el versículo 44 al 47, en otra versión, se los dice Esteban: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas fue Salomón el que edificó la casa. Hermanos, Esteban no estaba siendo irrespetuoso con el tabernáculo, con el templo. Ambos habían sido construidos de acuerdo a la voluntad y a las medidas que Dios había proporcionado. El error no fue que construyeran estos sitios para la adoración. El error fue que ellos querían pensar que esas estructuras podían encerrar a Dios, que esas pequeñas estructuras podían contener al Señor. Y miren lo que dicen los versículos del 48 al 50. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, o ¿cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Traducción, mis hermanos: Dios no puede ser ubicado en un solo sitio. Nosotros pedimos su presencia al iniciar el culto de oración. Pedimos su presencia, queremos que esté con nosotros. Y pedimos, invocamos su nombre para que todo lo que nosotros hagamos sea únicamente para honra y gloria de Él. Pero nadie tiene su dirección, nadie tiene su monopolio. No hay quien pueda limitar la estancia del Señor. Y esas palabras no les gustaron nada a los del concilio. Esas palabras retumbaron, pero en contra. El templo era el orgullo del pueblo. El templo era el orgullo de aquella ciudad. Hoy un templo con enormes piedras, oro reluciente, macizos arcos abovedados y sobre todas las demás cosas. Ellos decían: y ahí dentro está el santo de los santos. Porque esta es la casa de Dios. Aquí lo tenemos. Aquí está con nosotros en su interior. Si en ese tiempo hubiera habido carros y esos judíos hubieran podido pegar calcomanías, pegotes ahí en la defensa de su carro, una de ellas habría sido esa: no se meta usted con nuestro templo. Para ellos era lo máximo, era lo más sagrado. Y Esteban les preguntó: Lo que ustedes sienten es un gran orgullo, pero se olvidaron cuán grande es Dios al pensar que ustedes tienen a Dios ahí dentro del templo, ahí dentro de la caja en el tabernáculo. Están olvidados. Y les retó en su orgullo: ¿no será que se habrán olvidado de lo grande que es Dios? Porque hasta ahora lo que ustedes han hecho no es nada bueno. Ustedes se vanaglorían de una tierra que ustedes no conquistaron. Se vanaglorían de una ley que ustedes no cumplen. Y de una cajita de piedra, se los dijo, de una cajita de piedra que no podría encerrar ni al dedo meñique de Dios. ¿Cómo se ven ustedes?, les preguntaba Adán. ¿Cómo se ven ustedes? ¿Muy grandes? ¿Y cómo ven a Dios? ¿Muy pequeño para tenerlo en una caja? Ustedes lo ven pequeño, tan pequeño que se lo perdieron cuando Él vino a la ciudad. Y se lo remarca en los versículos 52 y 53. Se los dice claro: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron al que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Y se lo remarcaba. El concilio, mis hermanos, ya se imaginarán cómo iba subiendo su coraje, su odio, lo que el orgullo provocaba en ese momento. ¿Cómo no lo imaginamos mientras Esteban le seguía arengando, contemplando, diciendo todas y cada una de sus verdades? ¿Cómo estaban? Píquele usted a un lobo que esté amarrado, a un perro, no a un lobo, píquele despacito, píquele,
Poco a poco, y vaya viendo cómo cambia las facciones de su cara. Y poco a poco va a ir viéndole los colmillos, listo para atacar. Sígale moviendo. Así me imagino esa escena de Esteban con los del concilio. Poco a poco, y pique, y ustedes no son los dueños de esta tierra. La disfrutan porque alguien se las dio, no por ustedes. Ustedes no han hecho nada. Y atacaron. No se aguantaron los del concilio. Todos a una se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban, y echándole fuera, dice la palabra de Dios en el 57 y 58, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Hermanos, el orgullo es espantoso. El orgullo prefiere matar la verdad antes que considerarla posible. Aquel concilio de fariseos prefirió matar a Esteban antes que escuchar la verdad. Así es el orgullo. ¿No se nos acerca a nosotros sigilosamente? Vamos a la historia de nuestra vida espiritual. Vamos despacio. Fíjense cómo hemos ido evolucionando en nuestra vida espiritual. Ahorita estamos aquí. ¿Cómo empezamos? ¿Se acuerdan ustedes el lugar donde empezaron? ¿Cuál fue el primer lugar? La sala de su casa, tal vez el Porsche, tal vez en una misión, tal vez en las afueras de la iglesia, tal vez en una avenida, un templo donde usted escuchó por primera vez la palabra de Dios. Y empezamos nuestro viaje espiritual, empezamos a acercarnos a Dios siendo pequeños en el conocimiento de la fe. Como decía Pablo, de leche espiritual. Necesitamos la leche espiritual en esa primera etapa. De ahí, cuando nos acercamos, ahí vamos, tranquilos. Y llegamos y entonces tenemos un acto de humildad, nuestra conversión. Ahí estamos. Hemos aceptado nuestra conversión. Confesamos nuestros pecados. Humildemente suplicamos misericordia y nos arrodillamos. Dejamos luego que alguien nos sumerja en las aguas del bautismo. Empezamos siendo modestos, humildes, cambiamos, extendemos nuestra mano como los niños, nuestra mano llena de barro hacia una mano santa, y le pedimos que tome la nuestra. Nos identificamos con el adulterio de David. Encontramos esperanza en la traición de Pedro, una traición perdonada, una traición indultada, y empezamos a tomar confianza. Vamos acercándonos más, cada vez más, y desafiamos a Pablo y le decimos: tú no eres el pecador más grande, soy yo. Tú no necesitas tanta gracia como yo. Permíteme ser el vaso de la gracia de mi Señor Jesucristo. Y ahí vamos caminando en nuestro viaje espiritual. Venimos a Dios con humildad. Ustedes recuerden cómo se acercaron a Dios, cómo estaban aquí al frente o cómo estaban en la sala de su casa y doblando nuestro rostro. Escuchábamos la oración de aquel que estaba orando por nosotros, de aquel que intercedía por nosotros. No había arrogancia, mis hermanos, no había vanagloria, no teníamos declaraciones de decir yo solo lo hice, o correr y buscar el aplauso porque yo pasé aquí al frente a aceptar a Jesús como mi Salvador. No levanté los brazos para esperar los aplausos de la multitud. En esos tiempos, mis hermanos, cuando nos acercamos al Señor, lo hicimos con humildad. No presumimos de músculos ni vamos reclamando los éxitos. Imaginariamente juntamos los pedazos de nuestro corazón y humildemente le decimos al Señor: Señor, ¿le puedes dar vida a esto? ¿Puedes devolverle la vida a este corazón? Y Él lo hace. Él lo hace. No nosotros, es Él el que lo hace. Él es el que hace el milagro de la salvación. Él es el que nos sumerge en la fuente de la misericordia y no cose los retazos de nuestra alma, mis hermanos. La restaura por completo. Y todavía va más allá y nos hace un banco. Nos hace que nos sintamos que somos un banco. Nos hace
depositarios del Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo desde ese momento es el templo del Espíritu Santo. Es el templo donde le damos cabida al amor del Señor. Nuestro gran Dios bendice nuestra pequeña fe. Y empezamos a entender, empezamos a comprender que Él es la galaxia, que Él es la Vía Láctea, que nosotros somos un granito de arena, que Él es el motor del carro último modelo y nosotros somos un alambrito que va colgando y que va diciendo si el aire está frío o está caliente. Nada que ver para que marche el motor. Vamos entendiendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Necesitamos un Dios grande, porque habíamos hecho de nuestras vidas un gran desastre, mis hermanos. Y gradualmente Dios nos cambia. Y muy agradecidos nosotros cada vez empezamos a ser menos codiciosos. Gastamos menos y nos fijamos más en las cosas celestiales. Pagamos las facturas de la etapa de pecaminosa y empezamos a poner más atención a nuestra esposa, más atención a nuestra familia. Respetamos a nuestros padres. La gente empieza a notar la diferencia. Nos aplauden, nos ascienden, nos admiran, nos nombran. Nos empezamos a atrever a ir más allá de nuestras vidas. Nosotros que vinimos a Cristo como pecadores, sucios y pequeños, empezamos a pensar que podemos conseguir cosas grandes. Y lo hacemos, construimos orfanatos, dirigimos empresas, ayudamos a los confusos a salir de las dudas, de la depresión, y a veces nos arriesgamos a sanar a los enfermos. Habrá alguien que vaya más allá y empiece y crea, diga, yo puedo escribir libros, y se empiezan a ver. Y empieza a cambiar aquella idea, aquella visión que teníamos de cuando venimos a los pies de Jesús, todos humildes, derrotados, con un corazón hecho pedazos, y ahora pensamos que somos nosotros. Y escribimos boletines, vaya hombre. La gente nos habla como si fuéramos especiales. Oye, te veo que tú eres un hombre de fe. Hermano, tú se nota que eres un hombre de oración. Y nos empezamos a creer y esperamos la frase que alguien nos diga, necesitamos ser santos como tú. Ah, caramba. Y se siente uno bien, el halago, la vanidad, el orgullo. Quiere otra vez el orgullo. Se vino metiendo sigilosamente en aquella vida que se vino a entregar a los pies de Cristo. Se sienten bien. Las felicitaciones se convierten en escalones y empezamos a sentirnos importantes. Empezamos a sentir que caminamos como a 15 centímetros del suelo. Nos despojamos de nuestras pequeñez, nos quitamos los lentes de Clark Kent y venga la capa de Superman, vámonos. Olvidamos, mis hermanos, quién nos ha traído aquí. No por qué estamos aquí, por quién estamos aquí, mis hermanos. Nos comportamos, a veces, no siempre, a veces nos comportamos como aquel cuento de la garrapata y el elefante, ¿se acuerdan? Que iba el elefante con toda la manada y se sintió que no formaba parte y se separó de la manada y vio un puente y vámonos, que se va por el puente. Y donde sube, empieza el puente a crujir el puente y logra pasar hasta la otra orilla y le dice la garrapata, ¿qué te parece cómo hicimos crujir el puente? ¿Qué tal? A veces así se siente alguien cuando empezamos el halago, el normal, el elevarnos en los escalones, nos hacen que empezamos a sentirnos importantes. Pensamos que estamos llevando la rienda del mundo cuando de hecho solo estamos dando un paseo por el mundo. A veces queremos sentirnos importantes y decimos por ahí, me voy a cambiar de iglesia. Voy a cambiar de iglesia. A ver quién escribe el boletín, ándale. Hola. La iglesia no existe por Roberto, ni por Juan, ni por Guillermo, ni por Antonio. La iglesia existe por el poder y por el amor de Jesucristo Jesús y nadie más, mis hermanos. Así podrán cambiarse y venir miembros nuevos a esta iglesia.
La obra del Señor continúa adelante. La garantía de su palabra no está en la tierra, está en el cielo, y de allá viene el poder, mis hermanos. Tomemos un tiempo esta mañana para recordar. Recordemos cómo llegamos a los pies de Jesús. No piensen, mis hermanos, que ustedes eligieron a Jesús. Jesús los eligió a ustedes, a nosotros. Primera de Corintios 1:29. Un versículo especial para que recordemos lo que éramos cuando Dios nos eligió. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No éramos nada de eso. Nada de eso. Tomemos un tiempo para reflexionar en esta mañana que llegamos derrotados por el mundo, pero victoriosos en Cristo Jesús, humildes, con gratitud, como escribíamos ahora en la mañana en el boletín, la gratitud de aquellos que no tenían nada, de Pedro y del otro que aparece ahí en el boletín. No tenían nada para orar, pero pidieron a Jesús para dar, mostraron su gratitud. Como ellos seamos siempre. Si recibimos una taza de bendiciones, mis hermanos, vamos a endulzarla con una cucharada de gratitud para nuestro Señor. Tomar un tiempo para saber en dónde estamos. Moisés lo hizo, mis hermanos. Él fue un príncipe de Egipto y fue el libertador de los esclavos. Números 12:3, miren lo que dice. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Otra versión nos dice, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. El apóstol Pablo supo lo que era estar arriba y lo que era estar abajo. Él fue salvado por Jesús en persona. Le fue concedida una visión del cielo y el don de levantar a los muertos. Pero cuando se presentaba, ay caray, a mí me gustaría ir a esa imprenta que le hizo esas tarjetitas a él. Tito 1:1, su tarjeta de presentación. Yo voy a mandar a hacer una como esas. Miren la tarjeta de presentación arriba. Pablo, siervo de Dios. A sus órdenes, maestro. Es todo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Qué manera de presentarse, sí. Guillermo Huerta, licenciado en quién sabe qué. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Hermosa la imprenta. Hermoso el corazón que decidió hacerse una tarjetita como ellas. Juan el Bautista, otro. Juan el Bautista era un familiar directo de Jesús, mis hermanos, y uno de los evangelistas más conocidos en la historia. Pero en las escrituras, vean Juan 3:30, en las escrituras, Juan el Bautista, miren lo que dijo. Es necesario que Jesús crezca, pero que yo mengüe. La gratitud, el reconocimiento, fuera orgullo, vámonos, atrás el orgullo, luchando contra él. Y llegando a las épocas modernas, desde Moisés para acá, podríamos preguntar, ¿y qué hay sobre John Newton, mis hermanos? John Newton, aquel que traficaba con los esclavos en África, aquel que vino a los pies de Cristo y reconoció todo lo maldito, todo lo mal que él había hecho en su vida con los esclavos que también eran hijos del Señor. Y dedicó toda su vida a predicar el evangelio desde 1764 hasta 1807. Pero miren lo que dice la historia de su vida. Llegó a descollar, llegó a ser un gran predicador, llegó a ser un gran siervo de Dios, que fue nombrado confidente de dos de los más grandes líderes políticos de aquella época. Los centenares de himnos que él escribió todavía inundan las iglesias con su música. Tenía algo de qué jactarse, de qué decir con la solapa de su saco. Aquí está John Newton. Mírenme, están cantando himnos que yo escribí. Mírenme, véanme, escúchenme cómo hablo de la palabra de Dios. Pero en el lecho de su muerte, en su lecho de muerte, escuchen las palabras que él le dijo a otro pastor. Me voy antes que tú. Ay, Dios. Le dijo, me voy antes que tú,
pero tú pronto vendrás conmigo. Cuando llegues, nuestra amistad, yo estoy seguro de ello, hará que preguntes por mí. Pero puedo decirte desde ahora dónde es probable que me encuentres. Te voy a decir el lugar donde vayas a buscarme. No preguntes. Estaré sentado a los pies del ladrón que fue salvado por Jesús en sus últimos momentos en la cruz. A mí nunca se me había ocurrido eso. Yo pensaba que al morir y estar por allá, yo lo primero que haría era buscar a mi esposa, a mis hijas, a los míos. Tal vez por curiosidad, a ver cómo era Moisés, cómo era Elías, cómo era Abraham, cómo era José, cómo eran los grandes héroes de la Biblia, los patriarcas de la fe. Y él, en su humildad, en su sencillez, estaré sentado, le dijo, estaré sentado a los pies del ladrón que fue salvado por Jesús en sus últimos momentos en la cruz. ¿Por qué? Porque John Newton nunca olvidó quién le había levantado, quién le había sostenido, quién le mantuvo firme en su convicción. ¿Quién? Decíamos en el himno, ¿quién como Jehová? Pero si seguimos con los ejemplos de humildad, el mayor de todos ellos no es otro más que el de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. ¿Quién tendría más razones para jactarse que Él? Busquen en la palabra de Dios, nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Anduvo sobre el agua, caminó sobre las aguas del mar, pero no llegó ahí como llegan todos. Mírenme, acá estoy, échenme la ola, no la del mar, échenme la ola de ustedes por ahí. Nunca se pavoneó ni se jactó de ellos. Convirtió un cesto de comida en un buffet al aire libre y no esperó aplausos ni los hubo, por supuesto. Un libertador y un profeta vinieron a visitarle, vinieron de allá a visitarle, pero Jesús jamás en sus sermones dijo o predicó: ¿saben qué? Hace unos días vino Moisés y Elías a visitarme y pues ahí estuvo un rato con ellos. Nunca lo dijo. Nunca lo mencionó. Lo sabemos porque el escritor sagrado nos lo hace ver en la palabra de Dios, que Moisés y Elías habían ido a visitarlo. Incluso Jesús, Juan 5:30, él rechazaba atribuirse los méritos. Dice: no puedo hacer yo nada por mí mismo. No puedo hacer yo nada por mí mismo, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él no se olvidaba por quién estaba aquí, qué es lo que estaba haciendo, y dependía en todo de su Padre Celestial. Elección de los discípulos a orar por ellos, elección de esto a orar. Y la palabra de Dios dice que Jesús se retiraba a un monte cercano para orar a solas. Jesús nunca pronunció esas palabras: yo lo hice solo. Hermanos, si Él nunca dijo esas palabras, ¿por qué a veces nosotros osamos en decirlo? ¿Por qué a veces decimos: ¿sabes qué? Yo ya llevo siete que he traído a los pies de Jesús. Yo ya llevo tantos que les he hablado de la palabra de Dios. Yo, a un lado, calmados. Recuerden cómo empezamos a venir a Jesús, cómo venimos a los pies de Jesús, humildes, derrotados, con el corazón en la mano, destrozado, y luego vuelto a poner con una nueva vida que me hace gozarme en los caminos del Señor. A nosotros, ustedes lo saben, nos gusta subir, escalar las montañas del éxito. No nos gusta rebajarnos. Pero pensemos: ¿qué estamos dando que no nos haya dado antes? ¿Qué verdad estamos enseñando que Él no la haya enseñado antes? Nosotros amamos, mis hermanos, pero Él nos amó primero. Nosotros servimos, pero Él nos hizo el mayor servicio, el de la salvación. Y Esteban no lo olvidó. Aun cuando estaban apedreándolo, él se acordó de Jesús y Jesús se acordó de él. Mientras los acusadores de Esteban tomaban las piedras y se las lanzaban, caramba, yo en esos momentos yo hubiera buscado un lugar para correr, esconderme, esquivar las piedras, por naturaleza del ser humano. Pero la palabra de Dios dice en el 7:55 de los Hechos
Dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, mis hermanos. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. Después de esto, mis hermanos, después de todo esto que hemos escuchado, ¿cómo se siente? ¿Dejamos de ser el transatlántico y nos convertimos en la lancha salvavidas? ¿Dejamos de pensar que somos el motor del avión y nos dedicamos a pensar que somos una parte del interior de la avioneta? ¿Dejamos de pensar en que somos el Challenger y que somos solamente una avioneta de fumigación? Yo le quiero decir algo en esta mañana, mis hermanos. No nos veamos así, porque Dios cambia el mundo con gente como nosotros. Tal cual. Dios cambia el mundo con gente como nosotros. Y permítanme, en el nombre del Señor, que Él me permita poder terminar con esta ilustración. Quienes duden que pueden cambiar al mundo, que pueden cambiar la vida de una persona, tendrían que leer una historia que sucedió en marzo del año 2009. Ese marzo del año 2009, un tren con 22 pasajeros a bordo llegaron a una vieja estación del tren allá en Inglaterra. Eran 22 ancianos entre 70 y 80 años. Quien los hubiera visto, a lo mejor los quisiera haber identificado como un grupo de ancianos que van en un paseo de acuerdo a su edad, que hacen un viaje de esos planeados para la gente en esa edad para que se distraigan un poco, pero no era así. Todos tenían entre 70 y 80 años. La mayoría tenía su pelo como lo tenemos ya algunos, blanco, caminaban despacio, encorvados. Pero ese viaje que ellos estaban haciendo a esa terminal del tren no era una visita social. Era un viaje para demostrar su gratitud. Habían ido para darle las gracias a un hombre que había salvado sus vidas. Ese hombre de cerca de 99 años los estaba esperando allí en el andén, como hacía 70 años los había ido a esperar al mismo lugar. El apellido de él era Winton. En 1939, cuando estaba empezando la guerra mundial, Hitler había acercado a Checoslovaquia. Se había corrido la noticia de que Hitler había separado a las familias de los judíos, padres y madres a un lado y los hijos y los niños solos. Ese Winton supo de eso y pudo hacer un viaje hacia Praga, en Checoslovaquia, para ver cómo estaba la situación. Volvió a Inglaterra. Empezó a platicar cómo estaba la situación allá. Empezó a mover sus contactos, sus hilos. No eran muchos, era un empleado normal, común como nosotros. Y convenció a los líderes del Parlamento británico de que le permitieran la entrada de aquellos niños a las tierras en Inglaterra. Le preguntaban que cómo le iba a hacer. Dejen eso de mi parte. Yo sé cómo vamos a resolver este problema. Y empezó a buscar hogares que pudieran dar albergue a niños que él iba a traer. Y el primer viaje llegó desde Praga, Checoslovaquia, hasta Londres, Inglaterra. 22 niños descendieron aquel marzo de 1939 en el mismo andén donde estaban llegando ahora. 70 años después, a los 99 años de edad, Winton pudo ver otra vez a aquellos que habían sido los niños que él había recibido. Les había salvado la vida. Esos fueron los primeros. Luego siguieron otros más. La guerra mundial acabó. Winton nunca dijo nada. Jamás nadie había conocido su historia. Nadie supo lo que hizo. Él sabía para quién lo hizo. Pero un día, su esposa, 1988, hurgando entre sus papeles, encontró una lista, fotografías, anotaciones, y las vio. Esto hizo mi esposo. Y habló con él.
¿Por qué nunca me dijiste? Porque era para el Señor. El Señor sabe por qué. Publica tu historia, el Señor la conoce. El Señor conoce la historia. Públicala, no para tu orgullo. Públicala para poder mover, picar el amor de todas las personas para que se puedan mover y hacer algo por los demás necesitados. Lo convenció. Se publicó la historia. Y de todos los que habían salvado, 22 sobrevivieron y 22 hicieron un viaje para venir, mostrar su gratitud, a decirle: por ti estamos aquí. No nos olvidamos por quién estamos, por quién vivimos, quién nos mantuvo, quién nos dio la cobija de la gracia, quién nos protegió, quién procuró la comida. No te hemos olvidado. Y estamos aquí para mostrar nuestra gratitud. Detrás de nosotros, dicen, detrás de nosotros hay más de 700 gentes entre hijos, nietos, bisnietos, que van a estar muy agradecidos contigo. Y les dice él: con el Señor, en esos momentos, otra vez, como yo quiero que pase en el corazón de ustedes en estos momentos. En ese momento, Winton, yo estoy seguro que volteó a ver el marcador entre el orgullo y la gratitud. El marcador de esa contienda que había estado teniendo en su corazón, esa contienda que se llevaba a cabo en el parque, en el estadio, en la pista de su corazón, y volteó a ver el marcador. 1-0 a favor de la gratitud. ¿Cómo va su corazón? ¿Cómo va el marcador de su orgullo contra la gratitud? Cada vez que sienta, mi hermano, que va subiendo escalones, que lo van subiendo, que le van dando peldaños para arriba, acuérdese, recuerde, mi hermano, cómo vinimos a los pies de Cristo, con humildad, con la misma que podemos traer a otros más, para su honra y gloria, hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga.